creo que estamos iniciando un nuevo camino, definitivamente un camino que marca el término de una etapa, primera que se inicia cuando en el gobierno del presidente Elwin se crea la CEPI, la Comisión Especial para Pueblos Indígenas, que genera la ley indígena del año 93 y que este año cumplió recién 15 años de existencia. Y eso coincide, de hecho, con la promulgación del Convenio 169, que define una nueva realidad. Se reconocen derechos, el derecho a la participación, el derecho a la tierra, el derecho a participar en los recursos naturales, el derecho a la educación, el derecho a ser consultado, a participar en los beneficios de proyectos productivos que se hagan en sus tierras. En definitiva, es un nuevo marco de derechos que creo que ya está reflejado en la política del gobierno, en el reconocer, porque el reconocer tiene fundamentalmente, asume que el Convenio 169 se iba a poner en funcionamiento. Yo creo que hay una tendencia muy fuerte a estigmatizar al pueblo mapuche sin un análisis de mayor profundidad. O sea, ciertamente en la zona sur sobre todo, puede ser provincia de Arauco y región de la Araucanía principalmente, hay hechos delictuales que se producen. O sea, quemar un camión, quemar una casa, etcétera, son delitos. Hasta ahora, en algunos casos se ha aprobado participación de personas de ascendencia indígena en esos hechos. Y muchos han sido detenidos, castigados, han estado en la cárcel, han salido libres, han pagado sus culpas con la sociedad y están nuevamente viviendo en sus comunidades. Hay muchos otros hechos que no han sido clarificados, no se sabe quién los ha cometido. Ahora, a partir de eso, señalar de que en el sur, como lo hizo hoy día en el diario el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que estuvo ayer con una reunión de empresarios en la Araucanía, en Temuco, que el sur en el fondo está en una situación de inseguridad permanente. Yo creo que dista mucho de la realidad y de ser un juicio fundado. Que tenemos ciertos problemas, los tenemos. Que son problemas puntuales, son problemas puntuales. ¿Qué es lo que hemos dicho como gobierno? Primero tenemos que tener una política indígena pública activa, proactiva, preventiva. Y eso el reconocer claramente significa eso. Y yo diría que en el espacio que genera esta nueva política, ahí se identifica la tremenda mayoría de las comunidades y de los dirigentes de las comunidades indígenas. Ellos tienen quejas serias. O sea, hay una desconfianza en la élite política, en el gobierno, que yo creo que con iniciativas como la aprobación del 169 empezamos a crear las bases para recuperar confianza. No está la confianza recuperada y eso es parte, nosotros tenemos la gran responsabilidad como gobierno de ir demostrando en hechos que podemos avanzar. Yo creo que hay una intencionalidad política muy clara, de ambos lados. Hay gente que estaba en contra que el gobierno apurara y aprobara y promulgara el 169. ¿Por qué? Porque eso es una bandera de lucha. Luchemos por el 169. Hoy día está. La tarea es mucho más compleja, implementarlo. Y para eso, no toda la dirigencia indígena está preparada para participar creativamente en esa discusión. Es mucho más fácil estar exigiendo, promúlguelo, y no lo promulgan porque ustedes están en contra. Cuando la presidenta decide acelerar la promulgación y promulgarlo, y el gobierno hace toda esa gestión con el Parlamento, que lo hace fundamentalmente el ministro de la Presidencia, y eso se logra, bueno, es una conquista que genera nuevas condiciones. Y hay otros sectores que de frentón no reconocen a los pueblos indígenas, a los pueblos aborígenes chilenos, como algo distinto. Esos dos polos se nutren de que una política como el reconocer pueda fracasar. Ahora, como tenemos, y esto lo dice la misma presidenta en su programa, en el programa de gobierno, tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas. No es cosa de solucionarlo en 6 meses, o en 8 meses, o en un año. O sea, aquí tenemos que
retomar con fuerza tareas que en la década de los 90 estuvieron muy bien encaminadas, que tuvieron crisis, y es una tarea de todos los actores. Por eso el reconocer, dice, pacto social por la multiculturalidad, porque tenemos que entender que aquí si no son todos los actores de la sociedad que asumen un compromiso en esta tarea, va a ser muy difícil poder generar las condiciones para que los miembros de los pueblos originarios se integren al país, puedan desarrollarse, puedan mantener su cultura, sus tradiciones, puedan vivir de acuerdo a la manera como quieren vivir y coexistiendo con el resto de la sociedad chilena. A ver, yo creo que se supera primero haciéndonos cargo de los problemas reales que las comunidades y los dirigentes presentan. Y los problemas reales es un problema de acceso a la tierra, de condiciones productivas, de reconocimiento político. El reconocimiento constitucional es muy importante. El reconocimiento de derechos que asume el 169 también, y ese ya es un logro. O sea, primero haciéndose cargo de las demandas reales. La segunda cuestión que es bien importante es poder ajustar el funcionamiento de los organismos del Estado y en particular del gobierno a la pertinencia indígena de la acción pública. Y ahí estamos haciendo un trabajo muy intenso porque yo estoy convencido que ahí hay una de las grandes deficiencias. La tercera cuestión, que es bien importante, es cumplir las promesas que se hacen. O sea, nosotros tenemos un récord no bueno en esta materia respecto, como gobierno de la concertación, respecto a las promesas que se han hecho. Y por eso que la presidenta ha sido súper cuidadosa cuando definió el reconocer, de decir, mira, algunas cosas que vamos a plantear son de largo plazo. Por ejemplo, participación directa en el sistema político. Y lo que quiero plantear es abrir una discusión. Yo no voy a prometer que los pueblos indígenas van a tener representantes en el Parlamento al término de mi gobierno. Yo lo que voy a prometer es abrir esa discusión. Hay otras cosas que sí quiero realizar. Por ejemplo, esto del acceso a la tierra de las 115 comunidades que estaban esperando tener tierra y habían sido priorizadas por el Consejo de la CONADE. Y dice, estas 115 las voy a dejar resueltas en el trienio 2008, 2009, 2010. Yo sí tengo que decir que yo me he juntado, he tenido unas 80 reuniones con dirigencias, en un grupo más grande o más chico, no sé, 600, 700 dirigentes hemos estado conversando. Yo no he ido tanto a las comunidades, al terreno, me he juntado más con dirigentes a discutir los temas. Y hay una tremenda confianza en la presidenta. O sea, a la presidenta le creen. Y por lo tanto yo creo que nosotros, los que estamos colaborando con ella en estas tareas, nuestra responsabilidad es trabajar para que esas promesas que ella hizo las hagamos realidad. Si eso se hace, y yo creo que estamos avanzando por el buen camino, al término del gobierno vamos a haber recuperado algo de esa confianza que se había perdido o que nunca había estado muy presente. Y en eso tengo confianza de que vamos a avanzar.